Bueno, buenas tardes. Yo soy Juan José Cáceres, uno de los médicos residentes de la terapia del Hospital Domingo Funes. Hoy vamos a tener una nueva jornada interresidente del Domingo Funes. En este caso me toca dar una clase de un tema que, bueno, en este contexto actual por la pandemia todo ha sido muy importante y se ha repasado varias veces, como lo es la insuficiencia respiratoria. Vamos a mostrar un poquito el contenido de lo que va a ser esta clase. Vamos a hablar un poquito de lo que es la definición de la insuficiencia respiratoria aguda. Después vamos a hablar de las clasificaciones, ¿sí? De los tipos de clasificaciones y a su vez los tipos de insuficiencia respiratoria. Después vamos a hablar un poquito de los mecanismos fisiopatogénicos que producen la insuficiencia respiratoria aguda. Luego vamos a ver las manifestaciones clínicas en los pacientes, el manejo inicial que debemos tener cuando recibimos al paciente por el servicio de emergencias, un algoritmo diagnóstico para orientarnos sobre qué patologías sospechar que están causando la insuficiencia respiratoria, y después vamos a hablar un poquito de lo que es el tratamiento de la oxigenoterapia, que es algo muy importante, que el oxígeno es una droga, es un medicamento, y que hay que saber administrarlo porque podemos producirle más daño al paciente. Bueno, vamos primero con una de las definiciones. Bueno, la insuficiencia respiratoria aguda es un síndrome clínico que está caracterizado por una incorrecta oxigenación arterial o eliminación del dióxido de carbono, ¿sí? Otra definición que podemos aplicar es la incapacidad del sistema respiratorio de cumplir su función básica, que es el intercambio entre el oxígeno alveolar y el dióxido de carbono que viene por la circulación venosa, en lo que se denomina, no es respiración, sino ventilación alveolar. Por laboratorio o por clínica, vamos a definirlo como la presencia de una presión arterial de oxígeno inferior a 60 milímetros de mercurio, con el paciente en reposo, a nivel del mar y que está respirando aire ambiente, ¿sí? Es decir, que un aire con una concentración de oxígeno de 21%. ¿Sí? Aquí hay que distinguir entre lo que es hipoxemia y la insuficiencia respiratoria propiamente dicha. En la hipoxemia vamos a encontrar que la presión arterial de oxígeno está disminuida, pero se encuentra entre valores entre 80 y mayores a 60, ¿sí? Y 60 o más. Los valores normales de la presión arterial de oxígeno se ubican entre 80 y 100 aproximadamente en la persona sana. Y la insuficiencia respiratoria propiamente dicha, en donde tenemos la presión arterial del oxígeno que es inferior a 60 milímetros de mercurio, como nombramos anteriormente. Bueno, ¿cómo vamos nosotros a medir lo que es la presión arterial del oxígeno en nuestro paciente? ¿Sí? Tenemos dos métodos, ¿sí? Primero, la gasometría arterial, ¿sí? Que es el método más fidedigno, pero bueno, es un método invasivo y que no está en todos los hospitales, no lo tenemos disponible en todos los hospitales. Si lo tenemos disponible para diagnosticar la insuficiencia respiratoria, vamos a necesitar una gasometría arterial, ¿sí? En caso de no tener disponible una gasometría arterial, nosotros podemos estimar la presión arterial del oxígeno con lo que se llama oximetría de pulso, ¿sí? Que esto sí lo podemos hacer de manera ambulatoria y donde lo tenemos en la mayoría de los centros médicos, ¿sí? Es un aparatito para medir periféricamente la saturación del oxígeno, y mediante la saturación del oxígeno que nos da periférica podemos inferir qué presión arterial de oxígeno va a tener la persona, ¿sí? Acá tengo una tablita donde más o menos tenemos unas referencias, donde una persona que está saturando 100%, se estima una presión arterial de 150, una saturación periférica de 98, una presión arterial de 100, y ya entramos en lo que se llama primero hipoxia, ¿sí? Con una saturación por abajo de 95, nosotros vamos a inferir que tiene una presión arterial de 80, ¿sí? Y ya saturando 90% o menos, podemos
inferir que la persona ya tiene una insuficiencia respiratoria, porque la presión arterial nos daría 60 o menos. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hablar un poquitito de las clasificaciones, ¿sí? Vamos a tener básicamente 3 tipos de clasificaciones. Hay muchas, hay distintas bibliografías, ¿sí? Pero bueno, las que yo elegí van a ser 3. Tenemos la primera clasificación según el criterio clínico evolutivo, en donde vamos a tener 3 tipos de insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria aguda, ¿sí? Con instalación rápida en horas, días, minutos, horas o días, y una insuficiencia respiratoria crónica donde ya vamos a observar que la persona presenta la insuficiencia respiratoria persistente, en donde ya el cuerpo utiliza lo que son mecanismos de compensación para mantener la oxigenación, por así decirlo, adecuada para los tejidos. Todo a expensas de aumento del bicarbonato y demás. Y después tenemos los pacientes con insuficiencia respiratoria crónica que por un agente etiológico nuevo, una noxa o un insulto, se agudizan y presentan una insuficiencia respiratoria aguda en un pulmón previamente afectado ya. Después vamos a tener la clasificación según la severidad, ¿sí? En donde también vamos a tener 3 tipos, 3 niveles, que van a ser leve, moderado o severo, ¿sí? Para clasificarlo vamos a utilizar lo que es la PAFI, ¿sí? Que la PAFI es un cociente entre la presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno que tiene el paciente, ¿sí? Y eso se debe calcular para poder clasificarlo. Acá tenemos un pequeño ejemplo en donde tenemos un paciente con una presión arterial de oxígeno de 65 y con una FIO administrada del 50%, tenemos 65 dividido 0,5, nos va a dar 130 de PAFI el paciente, ¿sí? En ese caso va a tener una insuficiencia respiratoria moderada, ¿sí? Leve, cuando el paciente tiene menos de 300 hasta 201, moderada de 200 a 101 y severa con una PAFI de 100 o menos. Y por último, la clasificación tipo, la que más se nombra, la más importante, es según las características gasométricas, en donde vamos a tener 2 tipos principales, que son los que más se utilizan en la práctica común, que van a ser la insuficiencia respiratoria tipo 1 o denominada hipoxémica, la insuficiencia respiratoria tipo 2 o hipercápnica. Esos son los 2 tipos más utilizados, y después vamos a tener dos tipos más que son utilizados, que no son nombrados en todas las bibliografías, como son la insuficiencia respiratoria tipo 3 o denominada perioperatoria, y la insuficiencia respiratoria tipo 4 en los pacientes con un shock y una hipoperfusión. Ahora vamos a hablar un poquitito de los tipos de insuficiencia respiratoria, ¿sí? La insuficiencia respiratoria tipo 1 se caracteriza por tener el paciente una presión arterial de oxígeno inferior a 60, con una presión de dióxido de carbono normal o disminuida, es decir, menor a 45 milímetros de mercurio. Los valores normales van entre 35 y 45 de dióxido de carbono, ¿sí? Es una de las causas más frecuentes de la insuficiencia respiratoria, y lo que vamos a tener acá, que ahora ya les voy a explicar, es la diferencia alveolo arterial de la presión de oxígeno, ¿sí? Que habitualmente va a ser mayor a 20 milímetros en esta insuficiencia respiratoria, y que nos indica este valor de la diferencia de presión alveolo arterial de oxígeno, nos indica, es uno de los indicadores de indemnidad de lo que es la membrana alveolo capilar, es decir, del parénquima o el lecho pulmonar. Es decir, cuando nosotros tenemos aumentado este gradiente, hablamos de que el parénquima o el lecho pulmonar está afectado, o sea, todo lo que es la membrana alveolo capilar tiene alguna afectación u ocupación. Para el cálculo de la diferencia alveolo arterial de oxígeno, ¿sí? Tenemos una pequeña fórmula que acá se las voy a
se las muestro, ¿sí? En donde la presión de PB es la presión barométrica, ¿sí? Habitualmente 760 milímetros de mercurio a nivel del mar, eso va disminuyendo a medida que tenemos más altitud, menos 47, que es un cociente de la dilución del dióxido de carbono, del oxígeno en el agua a 37 grados, por la FiO2 del paciente, menos la presión arterial del dióxido de carbono sobre una constante respiratoria que es 0,8. ¿Sí? A este valor le tenemos que restar la presión arterial del oxígeno y los valores normales van entre 15 o 10 hasta 20 milímetros de mercurio. Bueno, la insuficiencia respiratoria tipo 2 o hipercápnica se caracteriza por tener una presión arterial de oxígeno también inferior a 60, pero en este caso con una presión de dióxido de carbono superior a 45. Es decir, hay una retención de dióxido de carbono. En estos casos, la presión, la diferencia alveolar arterial de PO2 va a ser inferior a 20 milímetros de mercurio, es decir, va a estar normal. Nos habla de que la membrana alveolar capilar está indemne, pero la causa que está provocando la insuficiencia respiratoria habitualmente se encuentra fuera del pulmón. Y este pulmón se encuentra intrínsecamente sano, por así decirlo. En estos casos siempre se requiere una ventilación asistida mayor, más agresiva, no asistida sería la palabra. Una ventilación y oxigenoterapia más agresiva porque son pacientes que se descompensan rápidamente por la acumulación de CO2. Bueno, la insuficiencia respiratoria tipo 3 o perioperatoria, vamos a hablar un poquito, es un mecanismo que se produce habitualmente luego de las operaciones, como le dice el nombre, ¿sí? En donde al administrarle grandes cantidades de FiO durante una operación al paciente para mantener una saturación estable, se pueden desplazar, se desplaza el nitrógeno que habitualmente está dentro del alvéolo, y produce un colapso que lleva a telectasias. También a veces la falta de PIP, o sea, la falta de presión positiva del final de la expiración produce colapso alveolar también, sumado a los anestésicos y demás drogas que se usan durante la inducción, que pueden provocar una difusión diafragmática, lleva también a un acúmulo de secreciones que producen insuficiencia respiratoria, también sumado a la limitación de la expansión torácica, sea por el dolor de la cirugía o por las mismas drogas, digamos, que producen afectación a nivel muscular. Y después tenemos la insuficiencia respiratoria tipo 4, que se presenta en los pacientes que tienen un shock, es decir, hay una hipoperfusión, en donde tenemos una disminución de la perfusión periférica de los tejidos, donde van a llevar menos sangre, y estos mismos tejidos empiezan a producir metabolismo anaerobio, que produce un aumento del ácido láctico y con consecuencia de hipoxia tisular, y este ácido láctico lleva a una fatiga muscular que termina produciendo cansancio de los músculos respiratorios y nos lleva a terminar en una acidosis respiratoria hipercápnica. Al principio la acidosis es hipoxémica y después termina siendo hipercápnica. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la fisiopatogenia de insuficiencia respiratoria. Vamos a tener básicamente 5 mecanismos fisiopatogénicos que producen la insuficiencia respiratoria. Estos mecanismos van a ser una disminución en la fracción inspirada del oxígeno, la hipoventilación alveolar, una alteración en la difusión de los gases, lo que se llama efecto shunt derecho-izquierdo o shunt pulmonar, y el desequilibrio entre la ventilación y la perfusión. Ahora vamos a explicar un poquitito cada uno de estos mecanismos. El primer mecanismo o disminución de la FiO2 se produce cuando nosotros inspiramos una fracción de oxígeno inferior al 21%.
¿En qué situaciones puede suceder esto? Cuando se encuentra una persona en grandes alturas, donde la fracción inspirada del oxígeno es menor, las moléculas están más separadas, en lugares cerrados donde hay un mayor consumo del oxígeno, o en los incendios donde el oxígeno es consumido por el mismo fuego. ¿Sí? En este caso nosotros vamos a tener menos cantidad de oxígeno disponible en el alvéolo, es decir, que la presión alveolar del oxígeno va a estar disminuida. Al tener menos presión, es menos el oxígeno que va a poder pasar hacia la sangre arterial, es decir, que va a haber una disminución en la presión arterial del oxígeno. Y lo que sí cabe destacar es que en este caso la presión del dióxido de carbono va a estar disminuida. ¿Por qué sucede esto? Porque el paciente no tiene ningún impedimento en lo que es la membrana alveolo-capilar y el dióxido de carbono difunde libremente. El dióxido de carbono hay que recordar que tiene una afinidad 20 veces, una difusión 20 veces mayor que el oxígeno por la membrana alveolo-capilar, por eso tiene tanta facilidad para salir y disminuye en lo que es en la presión arterial del dióxido de carbono. Otro de los mecanismos que produce insuficiencia respiratoria es lo que se denomina hipoventilación alveolar. ¿Sí? La hipoventilación alveolar se produce principalmente en lo que son patologías musculares, patologías musculares, neuromusculares, distrofias, miastenia gravis, patologías neurológicas como miastenia gravis, Guillain-Barré, o patologías de la pared torácica que no dejen ventilar. También se puede producir bajo algunas drogas anestésicas o benzodiazepinas que disminuyan la ventilación. En este caso también vamos a tener una disminución de la presión arterial de oxígeno y una disminución también de la presión alveolar de oxígeno. La diferencia alveolo-arterial se va a mantener porque los dos disminuyen, ¿sí? Pero en este caso, el CO2 va a estar aumentado. ¿Por qué va a estar aumentado en este caso? Porque el paciente, a tener una hipoventilación, o sea, hay una disminución en la ventilación, el CO2 no va a tener la misma capacidad de salir. ¿Sí? Si el paciente tiene una bradipnea, el CO2 no va a poder salir, entonces va a quedar retenido en el alvéolo y produce un aumento de la hipoventilación. El otro mecanismo que queda es una alteración en la difusión, ¿sí? En donde vamos a tener un problema en lo que es la membrana alveolo-capilar para la difusión de los gases, ¿sí? Principalmente se produce en patologías, en las intersticiopatías o en las fibrosis pulmonares, ¿sí? En este caso vamos a tener una presión arterial normal, una presión alveolar de oxígeno normal, porque el oxígeno entra. Lo que sí no puede difundir libremente hacia el capilar pulmonar, por lo que nosotros vamos a tener una presión alveolar normal y una presión arterial disminuida. Es decir, que la diferencia alveolo-arterial va a estar aumentada, ¿sí? Dijimos que entonces la diferencia alveolo-arterial aumentada habla de que hay una afectación del parénquima pulmonar, ¿sí? En estos casos, la presión arterial del dióxido de carbono también está disminuida. Esto se explica porque estas patologías habitualmente no afectan todos los alvéolos. Hay algunos alvéolos que quedan indemnes, o sea, sin afectación, y otros que quedan con una pequeña difusión. Y estas patologías, al hacer alguna actividad física, que no necesariamente tiene que ser correr, puede ser alguna actividad habitual, como caminar o algo, producen una intensa taquipnea. Y esta taquipnea hace que se produzca un lavado del CO2, porque como expliqué antes, tiene una mayor difusión que el oxígeno, entonces tiene mayor facilidad para salir y ser expulsado. Por eso en la alteración de la difusión, la CO2 se encuentra disminuida. Después tenemos el cuarto mecanismo fisiopatológico que tenemos, es lo que se denomina efecto shunt derecha-izquierda o shunt pulmonar también, que se suele dar en lo que son cardiopatías congénitas o fístulas arteriovenosas, ¿sí? En donde parte de la sangre venosa cargada de dióxido de carbono que tendría que oxigenarse
por el paso en el pulmón, cae directamente en las cavidades arteriales del corazón sin oxigenarse, ¿sí? O sea, hay una mezcla de la sangre venosa con la arterial, que se puede producir como las tetralogías de Fallot, donde hay una comunicación interventricular, o en algunas fístulas arteriovenosas. También se puede producir en algunos desequilibrios de ventilación-perfusión, en donde hay una falta total de la ventilación, ¿sí? Estas patologías pueden ser algunas neumonías masivas, edema agudo de pulmón, ¿sí? Alguna hemorragia alveolar difusa, o algún empiema o algo que ocupe totalmente el alveolo, ¿sí? En este caso, la presión alveolar de oxígeno también va a estar normal porque el oxígeno ingresa, pero que no puede difundir por estos líquidos, esta inflamación, entonces va a haber una presión arterial disminuida. Y la presión del dióxido de carbono también va a estar disminuida por el mismo mecanismo que dijimos anteriormente. Estas patologías producen taquipnea, entonces se produce un lavado del dióxido de carbono. En este caso también vemos que está afectado lo que es el parénquima pulmonar y vamos a tener un gradiente alveolar arterial aumentado. Bueno, y por último, el último mecanismo, que es el que produce más frecuentemente la insuficiencia respiratoria, hablamos de lo que se llama desequilibrio entre ventilación y perfusión, ¿sí? En donde vamos a tener, acá tenemos un claro ejemplo de lo que sería lo que es la circulación y las membranas alveolos capilares, en donde tenemos un shunt, en donde acá tenemos ocupado, que puede ser por un edema agudo de pulmón, una neumonía, cualquier patología que haga ocupación alveolar, en donde el oxígeno no va a poder difundir, no puede entrar al alveolo, entonces la circulación pasa, no se puede oxigenar y continúa con dióxido de carbono. En estos casos se habla de que la relación ventilación-perfusión es igual a cero, ¿sí? Porque el alveolo está ventilado pero no está perfundido, entonces 0 dividido un número nos va a dar igual a 0. La otra alteración sería a nivel de la circulación, ¿sí? Como se produce en el tromboembolismo pulmonar, en donde vamos a tener un alveolo que está ventilado, pero no está perfundido. Esto es lo que se denomina espacio muerto, ¿sí? En donde vamos a tener una relación ventilación-perfusión que llega a infinito, porque tenemos un número dividido 0 y nos da infinito. En ambos casos, en el caso vamos a tener una presión alveolar normal con una presión arterial disminuida en ambos casos. Es decir, que vamos a tener la diferencia alveolar arterial aumentada. Lo que sucede con la presión arterial del dióxido de carbono puede estar disminuida, puede estar normal o puede estar aumentada. Todo siempre dependiendo del momento evolutivo, ¿sí? En un primer momento va a estar disminuida o normal por el tema de la taquipnea, pero ya cuando los mecanismos se empiezan a agotar, cuando el paciente ya empieza con agotamiento muscular, este dióxido de carbono empieza a acumularse y empieza a aumentar la presión arterial del dióxido de carbono. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de las principales manifestaciones clínicas que van a tener los pacientes. El síntoma típico de la insuficiencia respiratoria va a ser la disnea, ¿sí? El paciente va a referir que le falta el aire, sensación de ahogo, que está agitado, ¿sí? Después nosotros podemos objetivar una taquipnea, puede presentar tos, taquicardia, podemos observar la correlación periférica azulada o cianosis, tanto en peribucal o distal en los dedos, ¿sí? Puede presentar aleteo nasal, uso de músculos accesorios y a veces podemos ocultar sibilancias, roncus, crepitantes, todo lo que sea la patología desencadenante de la insuficiencia respiratoria. ¿Sí? Después vamos a tener, en caso de que nosotros no tengamos gasometría arterial,
y no podamos distinguir si estamos ante una insuficiencia respiratoria hipercápnica o hipoxémica, podemos inferir, según alguna clínica del paciente, ¿no?, qué tipo de insuficiencia respiratoria presenta. Habitualmente la hipoxémica se va a presentar con disnea, taquicardia, taquipnea, sudoración, la cianosis, ansiedad, ¿sí?, o convulsiones. Y en los pacientes que están reteniendo CO2, el CO2 a nivel del sistema nervioso central nos va a producir lo que es somnolencia, el paciente se va a encontrar aletargado, como dormido, ¿sí?, que no se despierta, puede estar desorientado también, y puede presentar asterixis e incluso coma. Esto es en el caso de que no tengamos gasometría para distinguir, ¿sí? El manejo inicial de estos pacientes va a ser primero, ante todo, hacer una adecuada historia clínica y una anamnesis, ¿sí? Preguntar cuándo comenzó con los síntomas, qué síntomas, para orientar hacia la etiología que desencadena la insuficiencia respiratoria. También sobre patologías previas, si presentó en caso de que sea algún edema agudo pulmón por un infarto, si presenta algún dolor de pecho últimamente, si tiene historia de insuficiencia cardíaca, historia de hipertensión pulmonar, todo lo que sean antecedentes patológicos, consumo de drogas o de medicamentos que pueden llevar a la hipoventilación alveolar, ¿sí? En caso de que el paciente, bueno, por la insuficiencia respiratoria sea tan severa que se presente estuporoso o en coma, hacemos una anamnesis indirecta, ¿sí? Luego lo que tenemos que hacer es una oximetría de pulso, ¿sí?, para determinar más o menos qué gravedad va a tener. Si nosotros tenemos un paciente con una oximetría de pulso inferior a 90, ya sabemos que estamos ante un paciente grave y tenemos que movilizarnos rápido, ¿sí? Luego el examen físico, ¿no?, principalmente orientado a lo que es el aparato respiratorio y cardiovascular, pero también tenemos que observar lo que es la piel para encontrar cianosis, algunos signos de fibrosis pulmonar como acropaquia, ¿sí? Luego lo que tenemos que hacer, si lo tenemos disponible, es la gasometría arterial para ubicarnos en si es una insuficiencia respiratoria hipercápnica o no, ¿sí? Luego, métodos de imágenes como radiografía de tórax, que es lo más común, lo que tenemos disponible en casi todos los medios, pero también se puede hacer tomografía, resonancia magnética, ¿sí? Y luego un laboratorio. En el laboratorio lo que vamos a pedir, bueno, aparte de la gasometría arterial que ya nombramos, podemos pedir un citológico, ¿sí?, en donde el citológico nos puede orientar a si tenemos una insuficiencia respiratoria crónica, vamos a tener policitemia, podemos tener un hematocrito aumentado con una hemoglobina aumentada en los pacientes EPOC, o también, bueno, función renal, todo el laboratorio básico, y también debemos ver en la gasometría arterial para saber si estamos ante un paciente con insuficiencia respiratoria crónica, el bicarbonato, ¿sí? Cuando el bicarbonato nosotros lo tenemos aumentado, compensando tenemos un pH normal, pero a expensas de un aumento en el bicarbonato, sabemos que el paciente tiene los mecanismos compensatorios activados, y estos mecanismos compensatorios nos indican de que sería una insuficiencia respiratoria crónica. Bueno, nosotros lo que debemos asegurar siempre en el paciente va a ser tener una vía aérea segura, ¿sí?, es decir, que no haya ninguna obstrucción ni nada. Después lo que tenemos que asegurar es la ventilación y la circulación, es el ABC primero en la atención del paciente. Bueno, ahora tenemos un algoritmo diagnóstico del paciente con una insuficiencia respiratoria aguda, ¿sí? Primero vamos a tener un paciente que trae los criterios clínicos, taquipnea, vamos a hacer la gasometría arterial primero, ¿sí? Si nosotros tenemos una presión arterial de oxígeno inferior a 60, tenemos la insuficiencia respiratoria aguda, ¿sí? Después vamos a ver lo que es la presión arterial del dióxido de carbono, ¿sí? Si nosotros tenemos una presión arterial del dióxido de carbono normal o baja, estamos ante una insuficiencia respiratoria tipo 1.
Si la tenemos alta, vamos a hacer el cálculo de la diferencia alveolar arterial de oxígeno. Si tenemos una diferencia normal, vamos a pensar en que el paciente tiene una depresión del centro respiratorio por alguna patología neurológica, puede tener alguna enfermedad neuromuscular o puede tener una obstrucción de la vía aérea superior, ¿sí? Y si lo tenemos alterado, es decir, aumentado, vamos a pensar, vamos a ver las principales causas, ¿sí? En ese momento le hacemos una método de imágenes para ubicarnos en de qué tipo de patología estamos hablando, ¿sí? Podemos tener 4 patrones característicos de radiografía, ¿sí? Primero podemos tener unos pulmones claros, ¿sí? En donde podemos sospechar pacientes con asma, un asma agudo con broncoespasmos, que puede ser una enfermedad EPOC reagudizada. El tromboembolismo a veces también produce radiografías normal, un shunt agudo de izquierda a derecha o microtelectasia, ¿sí? En los pacientes de EPOC vamos a encontrar los signos típicos: horizontalización de las costillas, aumento del número de las costillas que se observan en la radiografía, ¿sí? Otro tipo de patrón radiográfico que vamos a encontrar, podemos tener opacidades localizadas, ¿sí? No, opacidades difusas, perdón. Estas patologías pueden ser un edema agudo de pulmón, un síndrome de distrés respiratorio agudo, alguna bronconeumonía, ¿sí? Inhalación de gases tóxicos, embolismos grasos, embolismos amnióticos o las contusiones pulmonares. En este caso vamos a tener opacidades difusas. Luego tenemos otro patrón con las opacidades, ahora sí, localizadas, en donde acá tenemos claramente un bloque neumónico, que los principales diagnósticos van a ser neumonías, atelectasias, algunos infartos pulmonares, broncoaspiración o hemorragias localizadas. Y por último, podemos tener un patrón radiográfico con una afectación de lo que es extrapulmonar, ¿sí? Como en este caso, donde tenemos un derrame masivo, puede haber un tórax batiente con las fracturas costales, puede haber ruptura diafragmática, hemorragias, sifoscoliosis severa también. ¿Sí? Este es un pequeño algoritmo diagnóstico que nos va a ubicar el tipo de insuficiencia respiratoria y la patología que lo desencadena. Bueno, y por último vamos a hablar un poquito de lo que es la oxigenoterapia, ¿sí? Bueno, primero cabe aclarar que el tratamiento también debe ser de la causa que lo desencadena, no la insuficiencia respiratoria, más allá de la oxigenoterapia, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que hacer al paciente es garantizar lo que es la oxigenación del paciente, garantizar la ventilación alveolar y, como dije recién, el tratamiento etiológico de la insuficiencia respiratoria. Vamos a tener dispositivos para la administración del oxígeno que pueden ser de bajo flujo, que son la cánula nasal, la mascarilla simple o la máscara de reservorio, ¿sí? Está mal denominado en realidad bajo flujo porque hay algunos, la máscara de reservorio se le puede poner un flujo de 15, que se considera alto, pero no se denomina, sigue siendo clasificada de bajo flujo. En realidad depende, en este caso, sé que hay una nueva clasificación dependientes o sea, que son con una administración variable de la FIO en estos casos, ¿sí? Y después tenemos los dispositivos de alto flujo o con una administración constante de FIO2 y fija, que son la máscara de Venturi o la cánula nasal de alto flujo. Bueno, ahora vamos a explicar un poquitito con algunas de las ventajas y desventajas de los principales dispositivos. La cánula nasal es la cánula nasal simple, ¿sí? Las ventajas van a ser que es cómoda para el paciente, le permite comer, hablar, etc. Son para flujos bajos de 1 a 5 litros y la FIO que aporta es de 0,24 a 0,40, ¿sí? Si nosotros la tenemos a 1 litro, estamos administrando 0,24, 2 litros 0,28 y así hasta llegar a 0,40 con 5 litros.
Lo único que requiere la cánula nasal es, bueno, una vía aérea que esté libre de obstrucciones, ¿sí? Si nosotros tenemos muchas secreciones a nivel nasal o hay algún cuerpo extraño, no se va a poder utilizar porque no le estaríamos administrando garantizando la oxigenación al paciente. El otro dispositivo que tenemos es la mascarilla simple de oxígeno, ¿sí? Que, bueno, no es, como desventaja es que se tiene que ajustar, es ajustada y puede ser incómoda para el paciente, no le permite hablar o comer porque lo tiene que retirar para, hablar sí en realidad, pero comer no lo permite, ni comer ni beber porque lo tiene que retirar. Y las ventajas son que, bueno, puede administrar un flujo de 5 a 8 litros, ¿sí? Con un afío de entre el 40 y el 60%. Y luego tenemos la máscara reservorio, ¿sí? Que es similar a la anterior, pero presenta una bolsita de reservorio por debajo, ¿sí? Estas máscaras se usan principalmente en los pacientes que requieren concentraciones altas de oxígeno, ¿sí? Se utilizan con pacientes que están críticos e inestables y que tienen insuficiencia respiratoria hipoxémica. No se tienen que utilizar en insuficiencia respiratoria hipercápnica porque producen un aumento de la retención de CO2. No permiten exhalar el CO2 y produce un aumento que puede llevar a una acidosis respiratoria y a un coma, ¿sí? Estos dispositivos permiten un flujo de hasta 15 litros con una FIOT que teóricamente puede llegar al 100%, ¿sí? También tienen como desventaja que también es incómoda y puede producir riesgo de aspiración. Hay que saber que esta mascarilla muchas veces puede ser el preludio de lo que es la intubación orotraqueal del paciente. Bueno, estos anteriores dispositivos se llamaban de fío variable porque el oxígeno que inhala la persona inhala tanto el oxígeno administrado por el dispositivo como el oxígeno de aire ambiente. Hay una mezcla y va a depender siempre de la mecánica ventilatoria del paciente. Si está con taquipnea va a tener una FIO adecuada, pero si el paciente tiene una mecánica con una bradipnea o algo, la FIO que se le administra es variable. En estos dispositivos denominados de alto flujo o de FIO exacta, en este caso tenemos la máscara de Venturi, ¿sí? Esta mascarilla con los distintos pupitos. Tiene la diferencia de las otras máscaras que permiten la administración de concentraciones de FIO2 exactas, que se pueden variar entre 0,24 y 0,60, ¿sí? Esta FIO que administramos va a ser independiente del patrón respiratorio del paciente, porque siempre va a estar administrando la misma cantidad de FIO. Bueno, estas mascarillas Venturi tienen un sistema en donde el oxígeno ingresa a un efecto Venturi, explicado por un físico en el 1800 aproximadamente, en donde el aire o el fluido que viene a un flujo ingresa por un conducto más estrecho que es acá y aumenta la velocidad y termina saliendo con una velocidad mayor. Aquí ingresa un poquito de lo que es el aire ambiente y se mezcla y da la FIO exacta que nosotros queremos administrar al paciente. Sí, también tiene las desventajas, igual que las otras mascarillas, de que el paciente no puede comer, no puede beber, etcétera, etcétera. Y luego tenemos la cánula nasal de alto flujo, que es un dispositivo que se utiliza en los pacientes también con insuficiencia respiratoria, que tiene muchas ventajas. Es muy cómoda y permite comer y hablar porque es una cánula nasal, no ocluye lo que es la cavidad oral. Puede administrar una FIO2 de hasta 100%, ¿sí? El aire que administra está húmedo y a una temperatura corporal, no molesta, ¿sí? Tiene un efecto CPAP, o sea, tiene un efecto con una presión positiva continua en la vía aérea, que lo que produce es mantener los alvéolos abiertos. En caso de que nosotros tengamos ocupación alveolar o colapso alveolar, nosotros si le metemos presión positiva durante toda
la respiración, estos alvéolos se van a mantener abiertos y van a poder ventilar. ¿Sí? Y la otra ventaja que tiene es que también produce un lado de lo que es el espacio muerto nasofaringio, ¿sí? También está demostrado de que puede, al mantener, mantener abiertos los alvéolos, por así decirlo, también permite que la CO2 sea expulsada a través de la boca, entonces permite un lavado del CO2 también alveolar. Bueno, y después vamos a tener los otros dos tipos de oxigenoterapia, que ya son un poquito más para pacientes más críticos, como son la ventilación mecánica no invasiva y la ventilación mecánica invasiva. Dentro de la ventilación mecánica invasiva vamos a tener dos tipos principalmente, lo que se llama CPAP, que se administra con la mascarita de CPAP, tiene la ventaja de que nosotros podemos administrar un volumen más una presión positiva durante la inspiración y la expiración del paciente. Como expliqué recién con la cánula nasal de alto flujo, esto nos va a prevenir lo que es el colapso alveolar, ¿sí? Mantiene los alvéolos abiertos y pueden oxigenar. También tiene la ventaja de que va a disminuir la precarga y a disminuir la congestión pulmonar, venosa pulmonar. Esto va a traducirse en una disminución del trabajo respiratorio del paciente por parte del paciente y un aumento de los alvéolos disponibles para poder oxigenar. ¿Sí? Principalmente la CPAP está indicada en lo que son pacientes con edema agudo de pulmón y también en los pacientes con EPOC y asma también se está utilizando últimamente. Y después tenemos otro modo de ventilación mecánica no invasiva, que es el BiPAP, ¿sí? Que esto, en cambio, tenemos dos tipos de presiones, ¿sí? Acá tenemos una presión en la vía aérea inspiratoria y una presión expiratoria, que pueden ser distintas, nosotros podemos setear de forma distinta, y la ventaja de este modo es que podemos mejorar también la mecánica respiratoria, podemos disminuir la frecuencia respiratoria del paciente y podemos aumentar el volumen corriente que ingresa al paciente, ¿sí? Esto va a producir que el intercambio gaseoso a nivel alveolar se mejore, haya un aumento del aumento de la presión arterial de oxígeno y una disminución de la presión del dióxido de carbono, ¿sí? Principalmente también utilizada en lo que es EPOC, el BiPAP. Y por último, y para terminar, tenemos lo que es la ventilación mecánica invasiva, ¿sí? Que ya se da en los pacientes sumamente críticos, en donde nosotros lo definimos como un suministro de presión positiva a los pulmones a través de un tubo endotraqueal, una traqueostomía, en donde se mezcla el aire que se administra, una mezcla de aire que se administra en forma forzada a los alvéolos para mejorar un intercambio gaseoso. En este caso nosotros vamos a poder elegir la presión que le vamos a poner al final de la expiración, la misma presión que vamos a poner en la vía aérea o el volumen, ¿sí? Las principales indicaciones de la ventilación mecánica invasiva van a ser el paciente en paro cardiorrespiratorio, cuando se presente una acidosis respiratoria aguda severa con un pH menor a 7,10 o con compromiso hemodinámico del estado de la conciencia, la hipoxemia refractaria, que es definida como una presión arterial de oxígeno inferior a 55 milímetros de mercurio, a pesar de la oxigenoterapia de máxima FiO2, alguna alteración del estado mental, con un Glasgow de 8 o menos, indicación de intubación endotraqueal, incapacidad del paciente de manejar las secreciones, o cuando el paciente se presenta con una taquipnea severa o una bradipnea con la fatiga muscular, o que nosotros veamos que está en un paro respiratorio inminente. Bueno, eso es todo de la clase de insuficiencia respiratoria. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o algo.